ahora sí. Bueno, entonces, eh, nosotros continuamos un poco con lo que veníamos diciendo y decíamos, bueno, que estas dos realidades, que son diferentes, ¿no? La realidad de las ciencias sociales con la realidad de las ciencias naturales, que no son diferentes, con sus propias lógicas. Por lo tanto, las verdades que se construyen en estos dos ámbitos también son diferentes. Entonces, él entonces habla de la verdad fáctica o la verdad de los hechos, por un lado, y por otro dice la verdad de los valores, la verdad de la ética. ¿Sí? Entonces, lo que va a decir es que hay un abismo lógico absoluto entre estos dos ámbitos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que tiene su propia lógica y que no se vinculan, ¿sí? Que tienen su propia lógica. ¿Sí? Para hablar de esto, va a ser famoso también esto que después infinidad de políticos y de referentes teóricos siempre lo han repetido Weber, ¿sí? Dice, una cosa es la ética de las responsabilidades y otra es la ética de las convicciones. Parece. Entonces, estas dos éticas, ¿no? Eh, estas dos compendio de normas y de verdades, ¿sí? Entonces, repito, la ética de las responsabilidades no tiene absolutamente nada que ver con la ética de las convicciones o fines últimos. ¿Y esto qué quiere decir? La ética de las responsabilidades de lo que va a versar es qué es lo que yo tengo que hacer para lograr determinados objetivos. Y si yo, para lograr determinados objetivos, tengo que hacer determinadas cosas, no tengo que tener escrúpulo para hacerlas. ¿Sí? Es decir, es el cálculo racional de las probables consecuencias. ¿Sí? O sea, es calcular las probables consecuencias. Es la persona que tiene responsabilidades concretas en el hacer, como puede ser, qué sé yo, un docente en el aula, como puede ser un director de una escuela, como puede ser el director del hospital, como puede ser un concejal, como puede ser un gobernador, el presidente de la nación, diputado, etcétera, ¿sí? Un empresario. Bien, entonces decíamos, la ética de las responsabilidades, entonces, es el cálculo racional de las probables consecuencias. Segundo, que se relacionan, ¿sí? ¿Con qué? A los fines que desea alcanzar. Esa es la ética de la responsabilidad. Si yo quiero lograr terminar con el hambre en la Argentina, ¿sí? Yo tengo que hacer determinadas acciones y que en algún punto quizás tenga que hacer alguna concesión que esté en contra de mis convicciones, pero lo tengo que hacer, ¿sí? Porque yo tengo como objetivo terminar el hambre. ¿Sí? ¿Se entiende? Esa es la ética de la responsabilidad. La ética de las convicciones, ¿qué es? Es la pureza de las intenciones. Es la persona que no puede hacer nada que esté en contra de sus valores y sus principios. ¿Mm? ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? En la ética de las responsabilidades, lo que prima es la responsabilidad y el objetivo último de lo que yo me voy a proponer. Por lo tanto, llevaré adelante las acciones teniendo en cuenta mis convicciones y en algunos casos no teniendo en cuenta mis convicciones. Lo importante es lograr el objetivo. ¿Mm? En el cambio, en la ética de las responsabilidades, lo que prima son las intenciones, son los valores. Entonces, yo no voy a hacer nada que esté en contra de esas convicciones. Entonces, esa es la diferencia que decíamos, ¿no? La verdad fáctica y la verdad ética. La verdad de los hechos y la verdad, digamos, de los valores. ¿Mm? En algún punto. ¿Mm? Bien. Entonces, ¿cómo uno puede entender la naturaleza de la objetividad en las ciencias, ¿no? En las ciencias sociales, ¿no? Y entonces, acá lo que dice Weber, al cual yo adhiero, digamos, o sea que estoy de acuerdo, acá hablo de opinión personal en esto, digamos, la objetividad está dada cuando yo clarifico cuáles son mis ideales, mi paradigma, mis concepciones, cuando investigo, o cuando me paro frente a un público y trato de explicar algún fenómeno o dar cuenta de algún aspecto de la realidad. Entonces, esa es la objetividad. La objetividad es decir, mire, yo parto desde acá. No existe la neutralidad axiológica, no existe la neutralidad axiológica, sino la neutralidad de los valores. Lo que existe es la objetividad, o sea, es desde dónde yo voy a hablar, desde dónde yo me paro, desde qué perspectiva, de qué paradigma. ¿Mm?
Esa es la naturaleza de la objetividad en Weber, ¿sí? O sea que hay que clarificar claramente cuáles son los ideales del científico, va a decir Weber. Y eso tiene que quedar claro cuáles son los ideales del científico. Y obviamente va a tratar de que esos ideales no influyan en la investigación, pero los va a clarificar de antemano. Y es un proceso donde se va a tratar, pero siempre va a ser muy difícil, digamos, que no se influya. De hecho, cuando uno elige un tema para investigar, un fenómeno para dar cuenta, en general lo hace desde sus ideales. Por ejemplo, los hace desde sus posibilidades, en algún caso. Por ejemplo, si bueno, yo si investigo este tema, voy a conseguir recursos, me van a poder pagar por investigar y entonces elijo ese problema. ¿Sí? Bueno, esos son determinados principios que uno, para poder tener recursos y poder vivir de la investigación, yo elijo este problema. Pero en otros casos, yo elijo este problema porque es el tema que a mí me preocupa y es lo que yo quiero explicar, comprender para luego transformar, ¿no? En un futuro. ¿Sí? Y entonces ahí también el investigador toma decisiones. ¿Sí? Y la decisión ahí es decir, investigo este problema porque es lo que a mí me impacta, me llama, me incita, digamos, ¿no? Me llama la atención, me genera asombro, me implica, no me deja dormir, qué sé yo, ¿no? Y otros dirán, no, mira, yo investigo este tema porque están, digamos, están pagando las becas para poder investigar estos problemas. Entonces yo investigo estos problemas porque me van a pagar. Y, bueno, digamos, pero siempre hay un porqué, ¿no? O sea, y ese porqué tiene que ver con los principios y los valores y los ideales de cada uno. ¿Sí? Bueno. Entonces, el objetivo para ver, el objetivo de las ciencias sociales va a ser, en esto siempre va a ser, la sociología siempre va a ser como subsidiaria de la historia, para Weber, ¿no? Para Weber la historia es como la ciencia más central y la sociología es como una ciencia que le va a servir a la historia para poder explicar. Esa es la relación entre sociología e historia en Weber, es muy importante. ¿Sí? Y en este caso va a decir que el objetivo de las ciencias sociales es comprender la singularidad de los fenómenos históricos. La singularidad de los fenómenos históricos. ¿Mm? Porque para Weber cada hecho histórico es singular. Y lo que tiene que hacer el investigador es tratar de demostrar esa particularidad, ese acontecimiento, ¿no? Eso que acontece, eso nuevo que ocurre en la historia. Weber dice, eso es lo que es el objetivo de las ciencias sociales, explicar esa singularidad. ¿Sí? Bueno. Y otra cosa importante en esto es, y ahí es también, y ahí sí tiene un poquito de parecido con el positivismo, Weber, cuando dice que el análisis científico implica un recorte de la realidad. O sea, la investigación científica nunca puede abarcar a la totalidad, sino siempre se debe hacer algún recorte, ¿no? Por lo tanto, es un recorte, porque para Weber, bueno, la realidad es un espacio infinito, ¿no? Entonces, como la ciencia es finita, lo que la ciencia hace es recorta. O sea, dice, bueno, de esto me voy a ocupar y de esto no me voy a ocupar. ¿Sí? Bueno, esta es otra característica de las ciencias sociales. Bueno, ¿qué es lo que intentan conocer las ciencias sociales? Dos cuestiones. En principio, el contexto y la singularidad cultural de cada uno de los acontecimientos en sus manifestaciones actuales. ¿Sí? Entonces, acá empieza a aparecer una cuestión muy importante que es la significatividad, el sentido. ¿Sí? Entonces, la primera cuestión que para Weber debe explicar las ciencias sociales es el contexto y el significado cultural. Y segundo cuestión son las causas históricas que le hicieron ser singulares, ¿no? O sea, ¿cuáles son esas causas que generaron que ese fenómeno que quiero explicar sea singular, ¿no? Que sea distinto? ¿Mm? Bien. Por lo tanto, va a decir que los principios explicativos, o sea, podemos llamarlos leyes, estos principios explicativos, principios explicativos generales, ¿no? Cuando Weber habla de principios explicativos generales, lo que está diciendo son leyes. ¿Sí? Ahora, estas leyes, estos principios explicativos generales, ¿sí? Son medios y no un fin en sí mismo. ¿Sí? Que en el caso de Comte es un fin, construir leyes invariantes. ¿Sí? En el caso de Weber es un medio, no es un fin. ¿Mm? Lo importante no son los
principios explicativos generales, sino lo importante es explicar el fenómeno en sí, la singularidad de ese fenómeno, es lo importante, ¿no? Es descubrir el contexto y la singularidad cultural, ¿sí? Eso es lo importante. Bien. ¿Cómo es la relación causal? La causalidad en la que plantea Weber. Y está interesante esto de la causalidad. ¿Por qué? Porque no es la misma desde la perspectiva meramente racional que decía Durkheim, ¿no? O sea, la aplicación racional a rajatabla que hacía Durkheim, ¿no? En esa relación causa-efecto. Para él, la relación causal es una especie de experimento, lo llama así, experimento de reflexión, lo llama. ¿Qué quiere decir esto? Experimento de reflexión. Quiere decir de que el investigador lo que va a hacer es, como si fuera un laboratorio, es decir, a determinado acontecimiento, ¿qué hubiera ocurrido si yo cambio determinado factor previo que provocó ese hecho? ¿Sí? Entonces, ahí lo que estamos viendo son variables, es como si yo estuviera en el laboratorio y estoy mezclando químicos, ¿no? Entonces, en este caso él dice, bueno, acá hay un fenómeno singular. Entonces, ¿qué pasa si yo le cambio estos hechos? ¿Sí? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo al cruce de San Martín de los Andes le saco, por ejemplo, haber ganado la batalla de San Lorenzo? ¿Qué hubiera ocurrido? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, esto es lo que dice, o sea, esto es lo que dice, o sea, y construye otros fenómenos para ir probando la singularidad del cruce de los Andes, para dar un ejemplo, ¿no? Es decir, ¿qué hubiera ocurrido si eliminamos ciertos acontecimientos o los reemplazamos por otros? Un poco el ejemplo que di, ¿no? O sea, en vez de decir ganó en San Lorenzo, ¿qué hubiera pasado si perdía San Martín la batalla de San Lorenzo? ¿Qué hubiera ocurrido por ejemplo, con el cruce de los Andes? ¿Hubiera sido posible? ¿Mm? ¿Cuál hubiera sido el futuro de los granaderos a caballo? ¿Sí? Bueno, lo doy como ejemplo nada más, ¿no? Puede haber infinidad de ejemplos, pero lo importante es que entiendan el concepto, ¿no? Que es experimento de reflexión, o sea, es un experimento que yo lo que hago es fabulo acontecimientos, invento acontecimientos para poner a prueba ese hecho que quiero explicar. ¿Mm? Bien. Otro elemento central en la metodología de Weber es los tipos ideales. O sea, para poder explicar un fenómeno, Max Weber siempre va a utilizar el método de construir los tipos ideales, que para él van a ser de dos tipos: tipos ideales descriptivos y tipos ideales explicativos o ideales. ¿Sí? Para poder explicar un fenómeno, Weber va a decir, bueno, tenemos que construir tipos ideales o tipos explicativos. El descriptivo no me permite explicar el fenómeno. ¿Sí? Entonces, ¿pero cómo se construyen estos tipos ideales? ¿Cómo se construye la tipología? ¿Sí? Entonces, se construye de qué manera. El investigador, construye, digamos, una abstracción teórica. ¿Sí? Entonces, pero la construye a partir de ir a la realidad y verificar determinadas características de determinados fenómenos, y a partir de ver determinadas características, yo las construyo como un concepto, las saco de la realidad y las transformo en una abstracción. Entonces aparecen los tipos ideales. Entonces, para ver, por ejemplo, van a aparecer los tipos de acción social, los tipos de dominación, etcétera. ¿Sí? O sea, él va a querer explicar cómo es la dominación, cómo explicamos la dominación, el concepto de dominación. Entonces va a construir los tipos de dominación. Entonces, ahí, ahora cuando lo veamos, vamos a ver en concreto cómo se construye estos tipos ideales. Pero los tipos ideales son como categorías teóricas que las construyo a partir de ver la realidad, y de esa realidad las recorto y las transformo en un tipo, en un concepto. ¿Y qué pasa? Cuando yo las aplico en una investigación, ¿qué hago? Voy con esos conceptos y los comparo con la realidad. Y lo que hago es tratar de asemejar esa realidad a esos tipos ideales que existen. ¿Sí? Entonces, cuando yo digo, por ejemplo, el tipo ideal de dominación carismática, voy a decir, voy a tratar de verificar en la realidad que ese tipo ideal me sirve para caracterizar esa realidad. Pero nunca va a ser la verdad fáctica, real, sino va a ser una aproximación. El tipo ideal me permite aproximarnos y ordenar un poco esa realidad para poder entenderla, ¿sí? Pero nunca es la realidad, siempre es un concepto. ¿Mm? Eso tiene que quedar claro, ¿sí? Los tipos ideales nos sirven para aproximarnos a explicar la realidad, pero nunca es la realidad misma, ¿sí? ¿Se entiende?
Y esos tipos ideales surgen de ir primero a la realidad y construir ese concepto. O sea, voy de la realidad a la teoría, y cuando construyo la teoría y los tipos, vuelvo a la realidad, y ahora con los tipos ideales voy y comparo y trato de meter esa realidad en esos tipos que yo elaboré. La voy metiendo, es como conjuntos de características que yo voy poniendo los elementos según la característica, la voy poniendo en el conjunto A, en el conjunto B, en el conjunto C. Bueno, de esa manera si yo analizo los liderazgos en el mundo, entonces voy a poner en los tres conjuntos diferentes a los modelos de liderazgo que se asemejan a ese tipo ideal que yo construí, tipo de dominación, que yo construí previamente. Bien, ahí vamos a pasar un poquito de largo porque se nos va vamos al capítulo 11. Quedan algunas cuestiones, pero que después ustedes la van a ver por su cuenta, ¿sí? Pero que son poquitas, ¿sí? Vamos a pasar de largo un poquito, así llegamos, vamos a tratar de llegar, ¿sí? Bueno, los conceptos fundamentales de la sociología. Y ahí ahora vamos a ir a algunas categorías construidas por Weber, pero ya más específicas, ¿no? Y para esto nosotros nos vamos a remitir al texto de Economía y Sociedad, donde recuerden que es un texto que son borradores, a los cuales Marianne Weber luego los publica, luego de muerto, los publica, y quedan así como un compendio de conceptos de la sociología, que se llama Economía y Sociedad. ¿Mm? De ahí nosotros vamos a sacar un montón de conceptos, ¿sí? Bueno. Primer elemento central en los conceptos fundamentales es esta dependencia de la sociología de la historia que ya la di. O sea, para Weber lo fundamental es la historia, la sociología es como subordinada a la historia, ¿sí? A la sociología le sirve para entender los procesos históricos. ¿Mm? Bien, esa es la primera cuestión. ¿Cuáles serían los objetivos que va a tener la sociología para Weber? Primero es la formulación de principios generales, ¿sí? Y segundo es construir conceptos tipos genéricos o tipos ideales, ¿sí? En relación con la acción social humana. Y ahora después vamos a ver, ya estamos llegando al objeto, cuál es el objeto de la sociología para Weber, ¿no? Que es la acción social, ¿no? La acción humana. Pero ya estamos llegando, ¿no? Pero nos queda una previa, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo principal de las ciencias sociales? Para Weber, y este es un concepto que hay que trabajarlo un poquito, es hacer inteligible. Primera cosa, ¿qué es hacer inteligible? O sea, hacer entendible, quiere decir, ¿no? Hacer visible, hacer que el otro lo pueda ver y entender, ¿no? Entonces, hacer inteligible, la base subjetiva, o sea, las intenciones, los valores, lo que uno lo mueve el espíritu, o sea, eso, hacer inteligible ese aspecto, ¿sí? Las intenciones, las motivaciones, ¿sí? Hacer visible eso, sobre la que descansan los fenómenos sociales. Y eso es la comprensión. ¿Sí? La comprensión, por eso hablamos de sociología comprensiva en Weber, es hacer observable esa base subjetiva, ¿sí? Sobre la que descansan los fenómenos sociales. ¿Sí? Ese va a ser el objetivo principal de las ciencias sociales. Entonces, no sé si quedó claro. Entonces, la base subjetiva, siempre cuando hablamos de base subjetiva, estamos diciendo valoraciones, significados, sentidos, ¿sí? Esa es la base subjetiva, es lo que mueve el espíritu, ¿sí? Eso es. Bueno. Bien. Y bueno, y reiteramos lo que ya dijimos, que bueno, esta cuestión, esta base subjetiva, no invalida la objetividad, la posibilidad de objetividad de la ciencia social, ¿sí? Más allá de que yo trabaje los motivos, los sentidos que lleva al sujeto, las motivaciones que llevaron a generar determinados fenómenos sociales, eso no invalida la objetividad. Eso es otro elemento central como principio en Weber. Entonces vamos al concepto de sociología. Para Weber, y se los leo y lo analizamos, ¿sí? Es la ciencia que pretende entender interpretando la acción social, explicándola de manera causal su desarrollo
y efectos. Reitero. Ciencia que pretende entender, interpretando la acción social, explicándola de manera causal, su desarrollo y efectos. ¿Sí? Bien, entonces, o sea, ¿qué intenta hacer la sociología? Básicamente, entonces, es poder entender interpretando la acción social. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué es la acción social? Entonces, lo preguntaremos, ¿qué es la acción social? La acción social es la acción cuyo sentido subjetivo hace referencia a otro individuo o grupo. Entonces, la acción social es, entonces... Profe, se escucha mal. Se corta, profe. Ah, se corta. Se escucha muy mal. A ver, ¿qué podemos hacer? Capaz que la señal no es buena. Seguimos con problemas, a ver, cerramos todos los audios. ¿Cómo? ¿Ahora se sigue escuchando mal? ¿Se escucha mal? No, ahí bien. A ver. A ver, si yo Se me... escuchaba como un delay No, atrás. ahí se escucha, se escucha. ¿Se escucha bien? Bueno, cualquier cosa me avisan, ¿eh? Si se está escuchando mal. No sé cómo hacer, pero bueno, me quedo quieto así. Trato de no mover mucho. Bien, entonces, decíamos que la acción social, ¿no? Que la nombramos, es como el objeto, digamos, de esa sociología para Weber, es la acción cuyo sentido, subjetivo, ¿sí? Que vinculado con los sentidos, con los valores, con el significado, ¿sí? Más profundo, con la cuestión más desde el espíritu, lo que llamamos el espíritu, ¿sí? El sentido subjetivo, los motivos, para entenderlo también, los motivos de la acción, ¿no? En referencia a otro individuo o grupo. O sea, acción social siempre tiene que ver cuáles son los motivos que mueven al sujeto, ¿sí? Y que se vincula con otros sujetos o con otros grupos. Ahí hay acción social. ¿Sí? Entonces, para Weber, lo que hay que interpretar y comprender es la base subjetiva, es los motivos. ¿Sí? Eso es lo que hay que explicar. ¿Sí? Los motivos, el sentido subjetivo, la base subjetiva. ¿Sí? Bien. Para él, digamos que la técnica para eso hay dos básicamente. Una que es lo racional y lo emotivo, o lo emocional. ¿Sí? Esas son las dos técnicas. La otra cuestión importante acá también a tener en cuenta es que siempre es posible la comprensión, pero parcial. Muy difícil comprender la totalidad, sino siempre vamos a tener una comprensión parcial. Por eso hablamos de dato, ¿no? ¿Sí? Lo que construimos siempre es una parcialidad, ¿sí? Bien. Bueno, profundizando un poquito, continuando con los tipos ideales que ya más o menos los caracterizamos, los tipos ideales lo que intentan hacer es ir más allá de la descripción, es decir, es explicar. Cuando describo yo no explico, sino que solamente hablo de características generales que veo, pero no explico. Entonces, con los tipos ideales lo que se intenta es explicar, ¿sí? Ir más allá de la descripción. Hay dos tipos básicos, ¿sí? De captación de interpretación del sentido. Uno que es la comprensión directa y otro que es la comprensión explicativa. La comprensión directa es cuando hacemos meramente observación. ¿Sí? Con observar ya nos alcanza. ¿Sí? Por eso es directa. En cambio, la comprensión explicativa ya no es tan directa, sino ahí ya tengo que establecer relaciones entre los motivos, ¿sí? De las actividades y su sentido para el agente. O sea, acá tengo que correlacionar a el sujeto con el hecho. Tengo que correlacionar. Entonces ahí ya tengo que hacer un trabajo más intelectual, ¿sí? No tanto meramente observación. ¿Sí? Es decir, que debo captar la conexión de sentido. ¿Sí? Entonces, al tener que captar la conexión de sentido, yo ahí tengo que indagar mucho más que con la mera observación no me alcanza. Tengo que hacer otras cosas. ¿Sí? Profundizar desde otros sentidos, ¿no? Desde la vista, desde otros lugares. ¿Sí? Profundizar mucho más. No es mera observación. ¿Sí? Bien. Entonces, la comprensión de la motivación. Entonces, cuando uno dice los motivos, ¿a qué se refiere cuando dice la base subjetiva, los motivos en Weber, ¿no? Entonces,
ahí lo que va a hacer Weber es encontrar la relación entre la conducta concreta con pautas normativas más amplias, ¿sí? Y entonces, fíjense el ejemplo que él daba con la ética protestante, ¿no? Y el espíritu del capitalismo. Entonces, fíjense, estos primeros burgueses, los motivos, para entender los motivos de esos primeros burgueses, ¿sí? Tuvo que remitirse a la reforma protestante, tuvo que remitirse a los valores del calvinismo, ¿sí? Ese es el ejemplo concreto, ¿sí? Ahí, cuando él desarrolla, digamos, la hipótesis esta, la ética protestante y el espíritu del capitalismo, ¿sí? Que esos valores son los que generaron las prácticas que dieron luz al capitalismo en Europa, ¿sí? Entonces, es esto que les estoy diciendo, es la comprensión de los motivos. Entonces, para ver los motivos, yo tengo que ir mucho más allá y entender cuáles son la base normativa, que inclusive el sujeto no tenga conciencia, pero que las reproduce, sin hacerlo consciente o del todo consciente, ¿sí? Porque son como aprendidos, transmitidos por la cultura y son valores que han quedado en el imaginario, en las representaciones sociales, ¿sí? Bien. Entonces, otra cosa importante acá es hacer la diferenciación entre lo que sería una sociología sustantiva o comprensiva, ¿m? Y una sociología organicista o una sociología más vinculada con lo durkheimiano, ¿no? O objetivista, también se la conoce, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las dos diferencias acá de estas dos sociologías, ¿sí? Para la sociología comprensiva o sustantiva, que es digamos, que es la que Weber va a encarar, la que va a encabezar, para él lo colectivo es un entrelazamiento de acciones específicas de personas individuales, ¿no? Esta acción social, ¿sí? Es un entrelazamiento de estas acciones sociales que parten del individuo, ¿sí? En el caso de la sociología organicista, o la sociología, perdón, objetivista, o la sociología durkheimiana, es lo colectivo está dado no es la suma de las partes, sino es esa realidad sui generis que decíamos, ¿no? Es ese todo que determina las partes, ¿sí? Y que se expresa en las partes, pero que no tiene absolutamente nada que ver con el todo, ¿sí? Y el todo es superior a las partes, digamos. Esa es la gran diferencia, ¿sí? Bien. La sociología organicista o objetivista habla de la funcionalidad, ¿sí? Habla de las relaciones funcionales. Por eso habla de órgano, organicista de órganos, ¿sí? Los órganos hacen a un todo a un cuerpo. La sociedad pensada como un cuerpo y las partes son los órganos que cada una cumple su función. Y esa es la búsqueda de la armonía. En el caso de la sociología sustantiva, dice que Weber rescata a la sociología organicista, pero dice que tiene sus límites, que no puede explicarlo todo. Entonces dice que en algunos aspectos hay que ir más allá de las uniformidades funcionales, ¿sí? Porque para entender el sentido de la acción